Hola, buenas tardes a todas las personas que están hoy conectadas con nosotros. Veo que somos en este momento 6 de la tarde, alrededor de 60 personas conectadas. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Ana María Leaño, hago parte del equipo del programa de egresados Uniandes, área encargada de gestionar este espacio en el que encuentran información, conocimiento y experiencias valiosas que nuestros egresados y miembros de nuestra comunidad uniandina aceptan compartir en este espacio con nosotros. Les quiero recordar cómo funciona este espacio. Nuestro egresado invitado hará una charla inicial que dura entre 40 y 50 minutos. Luego de este tiempo tendremos un espacio abierto para que él responda a sus preguntas. Aquí quiero demorarme un segundo más de lo que hago cada 8 días para explicarles cómo va a funcionar ese tiempo de preguntas. Entonces, ustedes cuando se inscribieron llenaron un formulario en donde les preguntábamos qué preguntas tenían acerca de este tema. Ahí mandaron unas primeras preguntas que ya tenemos nosotros acá clasificadas y que el invitado ya tuvo la oportunidad de revisar. Seguramente responderá algunas en su intervención y si no, otros se responderán al final. Lo segundo que va a pasar es que pueden ubicar desde ya el usuario preguntas y respuestas. Por ese usuario, a través de ese usuario, pueden escribir a lo largo de la charla las dudas que tengan. Entonces, ubíquenlo desde ya. Y lo otro que queremos hacer hoy, y queremos invitarlos muy especialmente a que sea un poquito más interactivo este espacio, y es a que levanten la mano para que se les pueda abrir el micrófono y sean ustedes mismos quienes pues, nos cuenten su nombre, desde dónde están conectados y la pregunta que tienen. Entonces quisiera que se tomaran un minuto los que no están familiarizados con Webex para buscar dónde está la mano. La opción de la mano aparece en la pantalla cuando ustedes abren la opción del chat. Está abajo, ahí hay una manito así. Cuando ustedes tocan esa manito, a nosotros que somos los administradores del lugar, nos aparece que hay una persona con su mano levantada. Esa es la posibilidad que tenemos nosotros para poder habilitarles el micrófono. Entonces, pues tómense un minuto para encontrar esa manito y para ubicarla. El planteamiento de esta sesión es conocer sobre las estrategias para enfrentar el COVID-19 desde una perspectiva internacional. Entender qué políticas han adoptado los países que mejor lo han hecho en este y qué podemos aprender nosotros de esa experiencia internacional. Para ello, hoy nos acompaña Sergio Pineda. Él es economista de la Universidad de los Andes y tiene estudios ambientales de la Universidad de Yale. En la actualidad, Sergio es profesor de taller de análisis geográfico en la Universidad del Rosario. Sergio, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ana María. Muchas gracias por tu introducción y muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta presentación. Quería empezar por darle las gracias al programa de egresados de la Universidad de los Andes, darle las gracias a su equipo, a Diana Riveros, a Nicolás Martínez, a Ana María y a Janet Mesa, y por supuesto, de nuevo gracias a todos ustedes por asistir a esta reunión. Como lo comentó Ana María, el día de hoy quiero atender la siguiente pregunta, y es
cuáles son los países que se han destacado o han tenido un éxito relativo en el manejo de la pandemia y qué han hecho. Hoy voy a organizar la presentación en tres partes. En la primera, quiero mostrarles cómo ha sido el comportamiento de la pandemia en diferentes regiones del mundo, en diferentes naciones. En la segunda sección, quiero abordar las políticas que algunos de estos países han implementado para tener unos resultados destacados comparando con otros países, unos resultados destacados. Y la tercera sección será las conclusiones, unas reflexiones y ojalá un debate con ustedes. Entonces, empecemos con la primera sección, que es haciendo un repaso sobre sobre los países y cómo les ha ido en la pandemia. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Entonces, espero que todas las estén viendo. Ahorita estoy compartiendo una presentación de PowerPoint. Cualquier cosa, si se ve Sí, algo mal, la vemos, Sergio. Se ve perfecto, gracias. Perfecto, gracias, Nicolás. Entonces, para uno poder determinar y comparar los países en esta situación, cómo les ha ido, tenemos que utilizar unos indicadores comunes entre que nos indique cómo les ha ido a los países. En esta presentación voy a utilizar dos indicadores. El primer indicador es los casos positivos por millón de habitantes que se ha presentado en cada país. ¿Por qué los casos positivos por millón de habitantes? Porque pues ustedes comprenden que no es igual tener 100 casos en un país que tiene, digamos, 1 millón de personas que 100 casos en un país que tiene 10 millones de personas. En el primer caso, la situación es más grave, pues porque hay menos habitantes que en el segundo país y aún así tienen el mismo número de casos. Entonces, en general, en la presentación siempre utilizaremos indicadores que ajustan el tamaño de los países dividiendo por millón de habitantes. El segundo indicador que utilizaremos es el indicador de cuántos fallecimientos se han presentado, fallecimientos por millón de habitantes, en cada país. Una nota sobre estos indicadores: puede suceder que en algunos países exista un subregistro, es decir, que no todos los casos, de hecho es muy probable, ¿no?, que no todos los casos que existen se estén registrando. Este problema de subregistro se resuelve en la medida en que se hagan más pruebas. Comencemos mirando cómo les ha ido a algunos países europeos. Por ejemplo, miremos el caso
de Italia. En este gráfico vemos que Italia hacia finales de febrero y principios de marzo tuvo un crecimiento muy grande de los casos diarios por millón de habitantes y llegaron a un pico más o menos hacia finales de marzo. El pico en el caso de Italia fue el 22 de marzo y a partir de finales de marzo y lo que es el mes de abril, mayo y junio, se presentó un descenso gradual de los casos diarios por millón de habitantes. Este comportamiento, esta curva de Italia, es común a otros países, sobre todo los países grandes pues, de Europa occidental. Yo muestro la curva de Alemania, que es esta en un poquito verde más oscuro, tiene un comportamiento muy similar, un crecimiento muy fuerte durante el mes de marzo, para llegar a un pico hacia el finales de marzo o principios de abril y a partir de ahí comenzar a descender. En el Reino Unido ocurrió algo similar. Si yo les muestro, siempre viene un pico, un crecimiento muy fuerte durante el mes de marzo, se llega a unos picos y después comienza un descenso leve. Esta característica de Alemania, Francia, el Reino Unido, España, es común a Europa, a los países grandes de Europa occidental. Entonces, este es un primer patrón de cómo se comportó la pandemia o cómo se está comportando la pandemia en una región del mundo. Pasemos o revisemos otra región, en este caso, vengamos a Latinoamérica. Empecemos por Colombia. En Colombia tenemos un patrón distinto. Se presentaron los primeros casos a principios de marzo. Los casos comenzaron a subir gradualmente y en abril siguieron subiendo gradualmente, en mayo lo mismo y en junio lo mismo. Es decir, hemos tenido unos incrementos graduales desde el inicio de la pandemia, pero no hemos tenido picos y tampoco hemos presentado cursos de descensos. Este comportamiento en Colombia ocurre también en países como México, que es la curva que les estoy mostrando. Estamos hablando aquí de casos diarios por millón. Ocurre en países como Perú. También ha sido un crecimiento lineal. Hacia finales de junio en Perú pareciera que la situación se está estabilizando. Ocurre en países como el Ecuador. Ocurre en países como Chile. En resumen, la situación en Latinoamérica ha sido la de un crecimiento gradual de la pandemia. Miremos otra región del continente americano, que es los Estados Unidos. La tengo aquí en esta gráfica en azul. Y los Estados Unidos le pasó algo muy similar a lo que le pasó a los países europeos en el mes de marzo. La pandemia creció muy rápidamente, llegó a unos niveles pico, pero en los Estados Unidos se quedó en esos niveles pico, entonces se estabilizó y se quedó allá arriba. Como ustedes lo pueden observar en el gráfico. Y ahora pasemos a otra región del mundo, que es la región del Asia, y aquí voy a mostrarle algunos
países significativos en Asia. Empecemos por China. China tuvo un comportamiento distinto. La pandemia empezó a crecer muy fuertemente en el mes de enero. Llegó a su pico hacia mediados de febrero y a partir de ahí se redujo muy rápidamente. Hubo un descenso más que gradual, un descenso pronunciado, y después se estabilizó durante los meses de abril, mayo y junio. Si miramos un país como Corea del Sur, tenemos que la pandemia llegó más tarde a Corea, llegó en febrero, pero de nuevo un pico muy rápido, que creció muy rápido durante el mes de febrero, llegó al pico hacia finales de febrero y de nuevo descendió para después estabilizarse en unos niveles cercanos al un caso diario por millón de habitantes. Si miramos el caso de Taiwán, en Taiwán creció, en Taiwán la situación ha estado muy controlada, pero creció de nuevo rápidamente. Esto a principios de marzo creció muy rápidamente, después para descender muy rápidamente la primera semana de abril, y después ha estado la situación muy estable. Incluso aquí no hay línea porque muchos días en Taiwán no se ha presentado ningunos casos. Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? 4 regiones con 4 patrones de comportamiento de la pandemia diferentes. Tenemos el caso como en Europa, donde subió muy rápidamente en el mes de marzo, llegó a un pico hacia finales de marzo, principios de abril, y después comenzó a descender gradualmente. Tenemos un caso como el de Latinoamérica, donde la pandemia ha venido creciendo gradualmente, pero nunca ha llegado a un pico. Tenemos el caso como el de los Estados Unidos, el tercer caso, donde creció muy rápidamente al principio, en marzo, llegó a unos niveles muy altos y de ahí nunca bajó. Asia, donde crecieron al principio, después bajaron y quedaron y se estabilizaron en unos niveles bastante bajos, sobre todo en los países como Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Estos países han sido, Japón, han sido destacados en el manejo de esta pandemia. En este gráfico podemos ver los 3 patrones. Podemos ver el caso de Estados Unidos, el caso de Colombia, los casos de Europa y los casos de China. Para conocer un poquito los números de Colombia, en este momento, los datos de ayer, tenemos 64 casos por millón de habitantes. Estados Unidos en este momento tiene 125 casos por millón de habitantes, o sea, un poco más del doble. Francia tuvo 20 casos por millón de habitantes, Colombia 62. Es decir, en este momento la gran mayoría de los países latinoamericanos, quizás a excepción de Uruguay, está presentando casos diarios por millón de habitantes superiores a los países de Europa Occidental, muy superiores a los países del Asia, los que yo voy a mencionar en esta presentación, como China, Taiwán, Japón, Singapur. Por ejemplo, de acuerdo aquí a la información de la base de datos, China está muy cercano a 0 casos por millón de habitantes, debe ser 0,00 algo. Pues porque China hay que dividir por 1.400 millones de habitantes. Taiwán, en el último caso, ya veremos en detalle. En Latinoamérica,
observemos un poco la situación en Latinoamérica. Está Colombia, voy a mostrar aquí Chile. Chile presentó 10 casos, 210 casos por millón de habitantes al 30 de junio. Quizás es de los países de habla hispana que tiene una situación más crítica en Latinoamérica. Es el país. Ecuador en este momento está mejor que Colombia. México lo mismo, con 30 México con 30 casos por millón, casos diarios por millón de habitantes. Perú un poquito arriba de Colombia con 89 casos diarios por millón de habitantes. Colombia estamos en 64. Brasil, que es, digamos, el país más grande en la región, está un poquito por encima de Perú, por encima de Colombia, con 113 casos por millón de habitantes. Colombia tiene 64. Y Brasil está bastante similar a los Estados Unidos. En resumen, para terminar la sección de cómo les ha ido a los países, tenemos 4 regiones. Estoy presentando en esta reunión. Los países europeos están aquí en verde. La gran mayoría de ellos, en un análisis ahorita global, son los que tienen, digamos, unos casos totales por millón de habitantes mayores, así como también unos fallecimientos totales por millón de habitantes, que es lo que yo muestro aquí en el eje vertical de esta gráfica. Miren que en esta gráfica los países europeos son los puntos verdes, algunos países latinoamericanos son los puntos rojos, es decir, varios países latinoamericanos ya se unieron al grupo que está ahí arriba a la derecha de la gráfica, es decir, muchos casos totales por millón de habitantes y muchos fallecimientos totales por millón de habitantes. El punto azul es los Estados Unidos, un poquito más abajo, que les ha ido un poquito mejor. Hay algunos países latinoamericanos, entre ellos está Colombia, aquí, en total con 1.867 casos por millón de habitantes y en total 63 muertes por millón de habitantes. Y abajo, en amarillo, están los países asiáticos. Por ejemplo, este punto de acá es Singapur, es un caso muy interesante. Ha tenido unos casos totales por millón de habitantes similares a los de los países europeos o algunos latinoamericanos, pero el nivel de fallecimientos ha sido mucho menor. Y acá países como China, ciudades como Hong Kong, Japón, Corea del Sur. Entonces, pasemos a la segunda parte de la presentación, y es empezar a mirar qué han hecho estos países asiáticos para, desde un punto de vista de política, para presentar, digamos, unos cuadros menos severos que los países europeos y que los países latinoamericanos. Pasemos a las políticas. En cuanto a las políticas, voy a referirme a
en especial un tipo de políticas públicas. Aquí les estoy mostrando 4 tipos de políticas, unas que son las políticas que corresponden al aislamiento social, entre esas están las cuarentenas, están las restricciones a los viajes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Están los temas de las prohibiciones a las reuniones, a las congregaciones. También existen políticas de orden económico. Aquí pues tenemos el manejo fiscal, el manejo monetario, el tema de las tasas de interés, los apoyos a los distintos sectores de la economía. Tenemos políticas de orden de la salud, todo lo que son las campañas de información sobre prácticas de higiene, políticas de rastreo y seguimiento y seguir la pista a las personas que presentan casos positivos y las personas que han estado en riesgo de tener el COVID-19. Recordemos que el COVID-19 es la enfermedad causada por el virus llamado coronavirus, como ustedes saben. Tenemos los tratamientos, estos son políticas de salud. Tenemos temas de inversión en infraestructura, construcción de hospitales, inversión en camas, temas de adquisición de medicamentos. Tenemos temas de investigación médica, desarrollo de vacunas, investigación en tratamientos. Y tenemos otra serie de políticas, como son la cooperación internacional, la creación de instituciones que se encarguen exclusivamente de manejar la pandemia, temas de políticas culturales. Estas políticas, esta última sección, aquí lo llamé como otro tipo de políticas, son muy importantes, como ya vamos a ver más adelante. En esta presentación me voy a enfocar principalmente en las políticas de salud. Sin embargo, muchas de estas políticas están muy conectadas con políticas económicas, con políticas de orden cultural, de orden pedagógico, y esto hace que el escenario, digamos, sea más complejo, es decir, no existe una única sola política que sea la que va a funcionar, sino generalmente es un conjunto de políticas las que terminan, digamos, haciendo que la situación se mitigue de una mejor manera. Voy a empezar con una política que se llama rastreo de contactos. Que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Aquí estoy mostrando una fotografía de un equipo de rastreadores de contactos en el Ministerio de Salud de Singapur. Singapur fue uno de los países que ha sido muy fuerte en implementar políticas de rastreo de contactos. Muy brevemente, presumo que es una política de rastreo de contactos. El rastreo de contactos consiste en, una vez una persona es identificada que tiene el COVID-19, a esta persona se le hace una entrevista para determinar con quién estuvo en contacto en los últimos 14 días. A partir de ahí se construye una lista y se busca y se contacta a todas las personas que estuvieron en riesgo por haber estado en contacto con esta persona que resultó positiva en la prueba del COVID-19. Esta suele ser una labor muy intensiva en tiempo. Las entrevistas pueden tomar
desde unos pocos minutos, media hora, una hora o incluso hasta horas, o en algunos casos hasta varios días, porque hay que llamar a las personas varias veces para que vayan recordando. En Singapur, también el ejército de Singapur, recordemos que Singapur es una ciudad-estado de alrededor de 5,8 millones de habitantes, más o menos alrededor de 6 millones de habitantes. En Singapur también participa la fuerza pública en las labores de rastreo de contactos. Ahí ustedes ven una fotografía de soldados haciendo muchísimas llamadas. Sería muy interesante más adelante cuando hagamos las reflexiones y las conclusiones, si alguno de ustedes conoce cuál ha sido el rol de la Policía Nacional o el Ejército Nacional en una política de rastreo de contactos a nivel nacional. Ciertamente se necesita, digamos, un grupo humano bastante grande para poder atender todas las entrevistas que se requieren. Imagínense, en Colombia tenemos al día de hoy 95.000 casos, más o menos 95.043 casos. Entrevistar a 95.000 personas es una tarea ciertamente titánica. Aquí les quiero mostrar un video de un equipo de rastreadores de contactos en un hospital en Singapur. ¿Por qué traje este video? Porque en Singapur el rastreo de contactos no está solamente limitado que existe el Ministerio de Salud o un grupo de personas en el Ministerio de Salud que está haciendo el rastreo de contactos. La policía está colaborando, el ejército está colaborando. Dentro de los hospitales existen equipos especializados para que hagan el rastreo de contactos. Voy a hacer clic en este video. Disculpa, Sergio, el video lo estamos viendo, pero sin audio. Te Sin agradecemos audio. si puedes copiar la dirección del video en el chat, con eso luego lo podemos ver. Perfecto, yo copiaré la dirección en el chat. Bueno, Entonces, igual mañana lo podemos compartir en el correo que enviaremos. gracias, Nicolás. Gracias. Gracias. Entonces, en el video podemos ver cómo funciona un equipo de rastreadores de contactos. En Colombia, por supuesto que existe un equipo de rastreadores. Hay un artículo muy interesante en la revista Semana que relata el día a día de los rastreadores de contactos en el departamento del Magdalena, donde hacen una entrevista al equipo de epidemiólogos que hacen este seguimiento de contactos en el departamento de Magdalena. Y uno al leer el artículo, claramente, digamos que uno de los mensajes es que tienen una labor titánica y que muy probablemente necesitan muchísimo más apoyo en recursos humanos, en apoyo tecnológico.
y entonces esto es creo que un área en la cual el país puede fortalecer sus esfuerzos. El rastreo de contactos también se puede hacer de manera digital. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos oído la aplicación Corona App, que lo que permite hacer una aplicación digital es hacer un rastreo de contactos muchísimo más rápido. Voy a explicar muy brevemente cómo funciona para los que no conocen los detalles de cómo funciona una aplicación digital de rastreo de contactos. Uno baja la aplicación, supongamos acá tenemos 3 personas, en este caso la persona A, la persona B y la persona C, la activan en su celular. Yo activé la aplicación Corona App en mi celular, leyendo las instrucciones de Corona App. La aplicación dice que me hace un rastreo de contactos a través de tecnología Bluetooth. ¿Y esto qué significa? Que cuando uno sale y si llega uno a estar cerca a otras personas, los celulares pueden, digamos, detectar la cercanía de unos con otros y las registran, las guardan. Supongamos en esta tercera gráfica aquí, ¿no?, que la persona salió positiva en una prueba de COVID-19 y entonces va al hospital o va a los centros de salud y allí con la aplicación las autoridades de salud emiten una alerta y esta alerta le llega a los otros celulares de las otras personas y simplemente la alerta dice, ojo, ustedes estuvieron en riesgo porque estuvieron cerca a una persona que salió positiva en la prueba del COVID-19. No revela la identidad, no dice quién, lo único que hace es decir, ojo. Y con ese ojo, las personas entonces pueden ir y hacerse una prueba o tomar precauciones y estar en casa, cuidarse un poco y asimismo también cuidar a toda su comunidad. En Singapur, recordemos que son 5,8 millones de habitantes. Recuerdo las últimas noticias, más de 2 millones de personas o de cuentas de celular han bajado la aplicación. Si ustedes conocen cómo va el desempeño, cuántas personas en Colombia han bajado la aplicación, sería ciertamente muy interesante oír sus comentarios. ¿Por qué el rastreo de contactos y las pruebas son tan importantes? Porque aquí les voy a mostrar un caso hipotético. Supongamos que una persona infecta a 2 personas. Una persona infecta a 2. Entonces estas 2 infectan a otras 2 y comenzamos a tener una cadena exponencial. Es decir, en el primer ciclo tenemos 1, en el segundo ya tenemos 2, en la tercera tenemos 4, en el cuarto ciclo tenemos 8, después 16, 32, 64, 128 y 256 y pronto ya comenzamos a tener miles, decenas de miles de casos. Si cortamos la cadena muy rápidamente y por ejemplo supongamos que se corta a que una persona infecta solamente a otra persona, una persona infecta a una persona, ya no a 2, sino a una persona, entonces pasamos a tener una situación donde el crecimiento ya no es exponencial, ya es lineal, quizás se podría lograr estabilizar la situación. Y miren, en esta situación, en los primeros 4 ciclos, si antes 15 personas se habían infectado, que corresponde a la suma de 1 más 2 más 4 más 8, con que logremos cortar la tasa de infección, en este caso, 11 personas se evitarían
que quedaran infectadas. Es decir, teníamos 15 en la situación anterior, todos infectados. En este caso tenemos 4 personas infectados. Por eso el rastreo de contactos y las pruebas son tan importantes. Aquí les quería, esto es una aplicación de rastreo de contactos desarrollada por MIT. Les quería mostrar un ejemplo de cómo funciona una base de datos geográfica. En este caso es una base de datos geográfica de mis movimientos del mes de noviembre del año pasado. Ustedes pueden ver ahí cómo están, por dónde yo me moví por toda la ciudad. Como yo trabajo en el centro de Bogotá, aquí están todos mis movimientos en el centro de Bogotá. Y en el mes de noviembre hice una salida de campo con mis estudiantes que fuimos al páramo de Sumapaz. Y ahí quedó registrado cada 5 segundos mis movimientos. Esto es un tema de tecnología digital que permite saber entonces y poder cruzar quiénes estuvieron con quiénes, cuáles son los puntos de mayor riesgo en una ciudad, dónde se están presentando los focos de contagio. Es un ejemplo ya en la parte, digamos, de análisis de los datos que arrojan las aplicaciones digitales. Pasemos a una segunda política, esta vez vámonos a Corea del Sur, y es el tema de las pruebas, que por supuesto son supremamente importantes, porque las pruebas son como una linterna en la noche. Es decir, yo sin pruebas no veo, es como si estuviera oscuras, pero cuando prendo la linterna comienzo a ver dónde están los casos, dónde están los focos. Y entre más linternas tenga, mucho mejor. Entre más fuerte sea la luz de la linterna, muchísimo mejor. En Corea del Sur, muy rápidamente, este país implementó políticas de hacer pruebas masivas. Aquí vemos 2 fotografías. Esta es una fotografía en un parqueadero donde la gente puede ir en su vehículo y hacerse una prueba. Aquí una prueba. Aquí también tenemos otra en otro lugar de la ciudad donde van, parquean, se hacen su prueba. Acá tenemos unas especies de centros de prueba portátiles, ¿sí? Claramente en algunos lugares, en algunos corredores, en algunas aceras de la ciudad. ¿Y esto por qué es importante? El hecho de que las personas se comiencen a familiarizar con las pruebas, ¿no? Es muy importante. Que no se imaginen que sea algo que se hace en un hospital o en un laboratorio. Quizás es hasta, puede generar un poquito de temor. El acercar al ciudadano a las prácticas de las pruebas es muy importante. Y en este caso, Corea del Sur lo ha hecho poniendo los centros de las pruebas muy al alcance de la mano de la población. Les voy a mostrar una gráfica
del número de pruebas de cómo se han comportado las pruebas en Corea del Sur. Esta gráfica de aquí abajo son los casos por día en Corea del Sur. Hacia principios de marzo, recordemos que Corea del Sur está un poquito más, empezó sus casos un poquito más tarde que China. Hacia principios de marzo y finales de febrero los casos se dispararon. Y llegando a su pico el 29 de febrero. Ese día registraron 909 casos. Pero como ya vimos al principio de la presentación, muy rápidamente después bajaron y después se estabilizaron durante los meses ya de abril, mayo y junio. Por ejemplo, el último dato, si la gráfica aquí me lo permite, han sido inferiores a los 60 casos diarios. Pero Corea del Sur, ¿qué hizo? Muy rápidamente, en este gráfico de acá arriba, que son las pruebas por día, subió el nivel de pruebas, llegando el 6 de marzo a 18.000 pruebas diarias. Nosotros actualmente en Colombia estamos llegando a este nivel, a 18.000 pruebas diarias, pero muy rápidamente Corea del Sur hizo muchísimas pruebas y se quedó ahí, nunca bajó la guardia. Por ejemplo, el 25 de junio hizo 13.914 pruebas. Ha variado, ha cambiado un poco, pero el 11 de junio 15.000 pruebas. Nunca bajó la guardia. En consecuencia, esto junto con otras políticas, no es la única política, ¿no? Han logrado mantener los casos diarios en unos niveles muy bajos relativamente. Si comparamos con Colombia, en Colombia, como ya habíamos hablado, empezamos de una manera lenta, gradual, a presentar más y más casos. Y de manera similar hemos hecho algo con las pruebas por día, algo similar. Poco a poco han ido aumentando el número de pruebas que hemos realizado. Esta gráfica de aquí arriba, la de las pruebas por día, creo que ilustra dos patrones distintos de hacer pruebas. El de Corea del Sur subieron lo más rápidamente que pudieron y después se quedaron allá arriba haciendo muchas pruebas. Colombia ha subido gradualmente. De nuevo, los invito a ustedes que conocen por qué ha sido este el caso de Colombia, los desafíos, las limitaciones, los aciertos en cuanto a temas de manejo de las pruebas por día. Pero nuestro patrón ha sido algo de un crecimiento gradual en el número de pruebas. En el número de pruebas están los indicadores. Hay un indicador que es muy importante, que es el número de pruebas diarias sobre el número de casos positivos que se están presentando diariamente. Para poner un ejemplo, si en Colombia o en un país hacemos 100 pruebas diarias y existen 10 casos positivos diarios, entonces ese indicador sería del valor de 10. Pero si hacemos 100 pruebas diarias, pero estamos presentando 50 casos positivos
al día, ese indicador sería el valor de 2, 100 dividido 50. La Organización Mundial de la Salud sugiere que este indicador, es decir, la división del número de pruebas diarias por el número de casos encontrados positivos diarios, no baje de 10. Y aquí vuelvo al ejemplo de la linterna. Entre más grande sea mi linterna, probablemente más casos voy a descubrir. Pero yo, ¿cómo hago para saber cómo es la intensidad de la luz o la cantidad de linternas que yo tenga prendidas? Pues entre más este indicador el número sea más grande, quiere decir que mi linterna es más fuerte. Este gráfica que les estoy mostrando acá es el comportamiento de ese indicador, es decir, recuerden, la división del número de pruebas diarias dividido por el número de casos diarios. En Colombia, quizás por el aumento de casos, que también seguramente se debe porque las pruebas han aumentado en la última semana, estamos en este momento por debajo de 10. Estuvimos en niveles cercanos a 10, entre 10 y 20, en el mes de marzo y en el mes de abril. En el mes de mayo, algunos días estábamos por debajo de 10, otros días por encima de 10. En junio siempre hemos estado por debajo de 10. Actualmente, al 27 de junio, es decir, el sábado, nuestro indicador de fortaleza de esa linterna equivalía a 4,87. Miremos el caso de Corea del Sur. Este indicador, que siempre ha estado alto por encima de 10, es al 29 de junio 217. Miremos el caso de unos países, de los países europeos, de Europa Occidental, Francia, Italia. Italia en este momento también tiene un indicador por encima, está en 156. Miremos los Estados Unidos, está por encima de 10, en este momento está en 14. Los países de la región latinoamericana, muchos están por debajo de 10. Este es México, con 2. Para Perú no hay información. Uruguay es un caso a destacar. Está muy por encima de 10. En Uruguay este indicador, el último dato del 25 de junio, en la base de datos que utilizo, es esta, la de Our Vaulting Data. Aquí está la referencia. El del Uruguay fue de 128. Entonces, creo que los países latinoamericanos tienen que redoblar los esfuerzos para subir este indicador. Sigamos con otra política. Está el tema de los controles de entrada. Aquí es una foto de Singapur tomando de temperatura, pero quería referirme más a los controles de entrada en Taiwán. En Taiwán, de acuerdo a las fuentes que consulté, la gran mayoría de los edificios tienen controles de temperatura. Taiwán fue quizás de los primeros países que cerraron sus viajes con Wuhan,
hecho con muchas ciudades de China y solamente dejaron los viajes con Beijing. Y esto me lleva a otra política, que son las políticas de las misiones. ¿Qué son, en este caso, qué me refiero con las misiones? Aquí les estoy mostrando una noticia publicada el 20 de enero de este año, donde Taiwán enviaba a dos expertos en epidemiología a visitar a la ciudad de Wuhan para evaluar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Creo que el visitar, el estar, el interactuar con las instituciones y vivir las ciudades que están mejor manejando la pandemia es muy importante. Entonces, las políticas de las misiones para ir y aprender qué es lo que están haciendo los países son muy importantes. Taiwán es un ejemplo, enviando personal especializado a Wuhan para poder saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Siguiendo un poco con la idea también de los controles de entrada, ahora nos vamos a Hong Kong, ¿no? En Hong Kong, que hace parte de China, ¿no? Y que tiene que manejar, digamos, unas relaciones diplomáticas con China, bueno, ya son de la China. Todas las millones de personas o miles de personas entran a la China o entran a Hong Kong por la mañana y salen y vuelven a China por la tarde, cuando regresan de sus trabajos. Está el tema de los controles de temperatura. En cuanto a los temas de aeropuertos, están los temas de controles de temperatura. Las personas tienen que llenar un formulario. Muchas veces pues, la información se digitaliza o los formularios de una vez se llenan en los celulares, y a partir de ahí se hace una evaluación para saber si las personas tienen que cumplir con una cuarentena o no. Si las personas tienen que cumplir con una cuarentena, se emite una orden de cuarentena y a las personas se les pone un brazalete en la muñeca que va a, digamos, garantizar electrónicamente, aquí va a garantizar electrónicamente que las personas sí están cumpliendo la cuarentena. También se les instala en el celular una aplicación que se llama Stay Home Safe. Incluso puede ocurrir que la policía haga visitas a las personas para garantizar que estén cumpliendo su cuarentena. En otras palabras, existen unos controles apoyados en la tecnología para garantizar el cumplimiento de las cuarentenas de las personas que más, o sea, que deben hacerlo. Esta es una imagen de la aplicación Stay Home Safe. Sin embargo, hay personas que, por, digamos, su situación personal, no deberían pasar su cuarentena en casa. Imagínense a alguien que tenga el COVID-19, llega a Hong Kong, pero en su casa vive con sus abuelos, ¿no? O vive en una familia extensa. El gobierno de Hong Kong implementó centros de cuarentena donde algunas personas que no tengan las condiciones para pasar su cuarentena en casa deben ir. Este es un centro de cuarentena en Hong Kong donde las personas que tienen síntomas leves van a pasar su cuarentena.
por supuesto, en Hong Kong, donde el número de casos totales a la fecha de hoy es de 1.206. En Hong Kong el primer caso se presentó, no estoy mal, el 22 o el 23 de enero. 1.200 casos desde finales de enero hasta hoy. 7 fallecimientos en total. Es manejable atender a una centena de casos en centros de cuarentena. Esta es otra política, los centros de cuarentena. Otra política, también tomando como ejemplo la ciudad de Hong Kong, es la información y la transparencia. Y esta política es muy importante. En esta dirección web, que es, digamos, el tablero de información de la ciudad de Hong Kong sobre la situación de la pandemia en la ciudad, existen varios mapas que realmente, en mi opinión, son muy transparentes en mostrar qué es lo que está ocurriendo. Este mapa, por ejemplo, indica dónde se han presentado casos de COVID-19 en toda la ciudad. Los puntos en verde son los edificios donde han existido o viviendas donde han existido casos positivos. Los puntos en rojo es donde existe actualmente en los últimos 14 días un caso. Y esto, en la ciudad de Hong Kong lo indica en el edificio. Y esto es bien importante porque permite que la comunidad, el barrio, la comunidad, digamos, al nivel más local, al nivel de barrio, de condominio, edificio, pueda tomar medidas, ¿no? Y no esté un poco a ciegas de no saber si de pronto en el edificio o en algún apartamento o en un edificio al lado existen casos. Es decir, poder identificar cómo está la situación en el barrio es muy importante. No revelan el nombre de la persona, simplemente revelan la dirección y las características de si es hombre, mujer y la edad. Pero uno podría construir a partir de la información que está pública en Internet la situación barrio por barrio en la ciudad de Hong Kong. El tema de la tecnología, aquí voy a pasar al tema de las políticas del tapabocas. Ahora me voy a ir a Taiwán, donde el gobierno de Taiwán desarrolló unas aplicaciones para que las personas pudieran bajarlas en sus celulares y saber qué tiendas tienen suministros de tapabocas. A mí me ha ocurrido que yo he ido a la droguería y no encuentro tapabocas. Y me ha tocado entonces hacer varios viajes o pedir a domicilio, pero muchas veces llamo y me dicen no tenemos tapabocas. En la ciudad de Taiwán, el gobierno distribuyó los tapabocas, manejó, digamos, el sistema de suministro y de provisión de tapabocas, y las personas con las aplicaciones podían identificar en qué droguerías hay tapabocas y en cuáles no. Siguiendo con las políticas de tapabocas, hay una política que están implementando en Hong Kong y desarrollaron un tapabocas que es reutilizable, se puede lavar dicen que hasta 60 veces y que tiene unos niveles de protección bastante altos. Voy a mostrar el video, seguramente no se va a oír el sonido, pero es un tapabocas que
tiene 6 capas de protección. Y este tapabocas lo dan gratuitamente a toda la población, es decir, toda persona residente de Hong Kong puede pedir de manera gratuita este tapabocas. Este es un video sobre el proceso, digamos, de construcción de una fábrica, de cómo se hace el tapabocas. Y quería mostrarles un pedacito de este video, porque una de las cosas que han hecho los países asiáticos es implementar políticas de prevención, ¿no?, que no solamente protegen la salud, sino también ayudan a la economía. Están exportando suministros médicos, están desarrollando, digamos, tecnología de punta que podrán exportar al mundo entero. En Hong Kong, el hecho de que se distribuya un tapabocas hecho en Hong Kong con tecnología de punta de manera gratuita, también toca a lo que uno llamaría política cultural. Es decir, que vuelve algo simbólico, algo donde la gente, digamos, podría incluso, por utilizar una palabra, desarrollar un cierto orgullo, el poder tener y usar estos tapabocas. Entonces, esta combinación de tecnología, empleo, política de protección de la salud, políticas culturales, son muy importantes. Entonces, ya para terminar y dar paso a la tercera sección, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto de políticas como los de rastreo de contactos, las pruebas, los controles en los puntos de entrada, las misiones, las cuarentenas, los controles utilizando tecnología al cumplimiento de las cuarentenas, información, temas de tecnología. Y estas políticas incorporan muchos elementos culturales, económicos, de salud, ¿no? El rastreo de contactos, por ejemplo, es una política que da muchísimo empleo. Se necesitan miles de personas para tener un programa de rastreo de contactos exitoso, ¿no? Esto da empleo y protege en el crecimiento de la pandemia, es decir, corta la cadena de contagio. En el tema de cómo promover, por ejemplo, que las personas bajen la aplicación para hacer rastreo de contactos digitales, pasa por un tema cultural, ¿no? Y aquí me recuerda mucho a las políticas del exalcalde Antanas Mockus, que logró que en Bogotá se adoptaran políticas que antes pareciera casi que imposible, que las personas usaran un casco al montarse en una moto, que las personas usaran el cinturón de seguridad en el automóvil.
Por eso este enfoque cultural es muy importante, ¿no? Bueno, con esto termino las dos primeras secciones y me gustaría entonces que entráramos a la tercera sección, que son las, digamos, comentarios de todos ustedes, las reflexiones y las preguntas. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Súper interesante la presentación. Tenía un par de preguntas, digamos, técnicas, de curiosidad de las personas que están viendo la charla. ¿Quieren saber algunos qué plataforma usaste para mostrar los datos al principio? Utilicé un programa, el de las gráficas, supongo que que se Sí. llama Tableau. Es un software, digamos, especializado en temas de representación gráfica de datos. Ah, ok, muchas gracias, Sergio. Y también quería preguntarte si esta presentación que vimos la podemos compartir mañana en el correo que vamos a enviar. Claro, por supuesto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, en este momento hay una persona que levantó la mano, Claudia Ordóñez, levantó la mano desde el principio de la charla. Le voy a abrir el micrófono a Claudia. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, pero me da pena contigo. Yo era ensayando la mano al principio. No era que hubiera ninguna pregunta. Te agradezco mucho. No te preocupes, muchas gracias. Bueno, también hay una persona que tiene varias preguntas que estuvo haciendo durante la charla. No levantó la mano, pero voy a abrir su micrófono porque nos ha hecho varias preguntas. Es Santiago Melo. Voy a abrirte el micrófono, Santiago, por si tienes alguna pregunta que quieras hacer directamente a Sergio. Sergio, Hola, Santiago. ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena la presentación. Tenía un par de preguntas. La primera es, ¿hay algún número o algún rango, según la experiencia internacional, del número de casos activos por millón de habitantes donde se considere que la situación está de alguna forma controlada? Yo no conozco un número tal, pero me recuerda la situación de Corea del Sur, y es donde están encontrando, permíteme, voy a traer los datos de Corea del Sur. Estos son los datos de Corea del Sur. El pico se presentó el 29 de febrero con 909 casos. Hoy en día, durante el mes de junio, digamos el 4 de junio, tuvieron 39 casos. El 27 de junio tuvieron 43 casos. Es decir, todo junio han estado casi que por debajo de 50. Ciertamente por debajo de 100 casos diarios. Y entonces, ¿qué ocurre si uno tiene una combinación de estas políticas que acabé de mencionar? Si uno tiene unos controles estrictos de cuarentena, pues a 50 personas no puede, digamos, en combinación con la tecnología, con el apoyo de la comunidad, hacer que las personas cumplan sus cuarentenas en casa. Para aquellos que no pueden, pues están los centros de cuarentenas. En Taiwán, que también tienen unos casos muy bajos, si yo prendo la gráfica de Taiwán, pues hasta han tenido casos de cero durante todo el mes de junio y de mayo lo mismo. El último día que tuvieron un caso fue el 26 de junio con un caso. En Taiwán, a las personas que no pueden guardar su cuarentena en casa, los envían a un hotel y les pagan entonces el hospedaje y la comida durante los 14 días. Con poquitos casos, estas políticas son muy manejables.
Para poder entonces tener estos casos, entonces miremos el número de pruebas de Taiwán, que a pesar de que está teniendo, de Corea del Sur, de que está teniendo en junio y en mayo por debajo de los 100 casos diarios, en junio la gran mayoría por debajo de los 50, sigue teniendo, sigue haciendo miles de pruebas, ¿no? Como lo indica aquí esta gráfica. Entonces, en esa situación, la economía pues puede funcionar. Y por eso entonces uno observa que Singapur tiene su economía abierta, Taiwán tiene su economía abierta, Hong Kong tiene su economía abierta. Varias de las preguntas que nos llegaron por correo electrónico cómo se manejaba el tema de la economía. Si uno tiene la situación controlada porque hace muchísimas pruebas, porque tiene una fuerza importante de rastreo de contactos, porque a las personas les facilita que hagan su cuarentena, porque les hace un seguimiento que realmente sí lo cumplen y no se salgan de la casa. Entonces la situación se puede manejar. ¿Respondí bien tu pregunta o tienes alguna otra inquietud, Santiago? Vamos a abrirle nuevamente el micrófono a Santiago. Sí, Sergio, de alguna forma sí, gracias. En el caso de Corea del Sur son 50 casos nuevos diarios por millón de habitantes. En el caso de Corea del Sur son 50 casos nuevos, no, en este caso son 50 casos nuevos, no por millón de habitantes, 50 casos nuevos. Ok, porque digamos mi pregunta era más como al número de casos activos por cada millón de habitantes. Sí, uno podría suponer que en Corea del Sur, como han tenido, digamos, haciendo unos estimativos un tanto, digamos, sí, no súper precisos, pero no por eso dejan de ser muy útiles. Si uno dijera, se han presentado 50 casos diarios en los últimos días, déjame te digo exactamente cuál es el promedio de casos. Acá no lo puedo calcular así rápidamente, pero sí han sido 50 casos diarios en Corea del Sur durante el mes de junio. Entonces, en 10 días son 500 casos, en 15 días son 750 casos. Eso podría dar más o menos una estimación de cuántos casos activos totales hay de los últimos 15 días, que podrían ser ciertamente, digamos, los casos contagiosos, ¿no? Perfecto, Sergio. La otra pregunta que tenía era sobre el tema de las aplicaciones en los celulares y es, ¿se tiene alguna referencia internacional de cómo han funcionado estas apps y si son de uso obligatorio o voluntario? Sí, en general las experiencias internacionales siempre ha sido voluntario, ¿no? En el tema de las apps, qué bueno que haces esta pregunta, existen dos tecnologías. La primera es que los celulares utilizan la tecnología Bluetooth para comunicarse entre ellos. La segunda es que se utiliza los GPS de los celulares para saber dónde estuvieron las personas y a partir de ahí poder hacer un rastreo. Estas digamos, aplicaciones han generado un debate sobre los temas de privacidad. Ahí después terminó involucrado en ese debate las dos compañías que hacen el software de celulares más grandes en el mundo, que es Google y Apple. Decidieron participar en implementar unas políticas de rastreo digital y lo que ellos hicieron fue configuraron sus sistemas operativos para que los celulares, no importa si sea sistema Android o si fuese sistema Apple, se pudieran comunicar muy bien entre sí, pudieran, digamos, registrarse unos con otros,
y al mismo tiempo garantizando todos los temas de privacidad. Google y Apple solamente le da autorización a las autoridades de salud nacionales para que puedan ser solamente las autoridades, digamos, designadas los que pueden tener acceso a los datos de qué celulares resultaron, digamos, en riesgo de contagio, porque hubo alguna interacción, nunca se comparte la información de la ubicación. Y estas son, digamos, las tecnologías que están utilizando países como Francia, Alemania, Inglaterra, supongo que varios estados en los Estados Unidos. En Singapur es también por tecnología Bluetooth, aunque ellos desarrollaron una tecnología independiente. Uno de los problemas que había inicialmente con esas tecnologías era que el celular Android y el celular Apple no eran compatibles, entonces la cosa no funcionaba muy bien, pero ese tema, digamos, se ha resuelto. Creo que en cuanto al tema de los celulares, la tecnología está, el respaldo de las dos compañías más grandes en cuanto a temas de sistemas operativos de celulares está. Creo que queda el tema de que los gobiernos hagan unas campañas fuertes e informen y le quiten los miedos a la población sobre si tienen alguna, digamos, preocupación en cuanto al usar estas tecnologías, saber que su información va a estar segura, su privacidad no va a estar comprometida. En Singapur las campañas han sido muy fuertes. En unas fotografías que no mostré porque no había tiempo, en todos los centros comerciales están estas campañas, personas haciendo campañas públicas, y por eso me acordé tanto del exalcalde Antanas Mockus, porque se trata de hacer campañas para que la población adopte comportamientos que van a mitigar la pandemia. Muchas gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta de Yolanda Hernández. Ella dice, ¿cómo se puede abordar desde una política pública esta disyuntiva entre la apertura de la economía versus el peligro de extender el contagio? Yo creo que esta disyuntiva entre o nos cuidamos y nos quedamos todos en casa, pero entonces no tenemos economía, o tenemos economía y entonces no tenemos salud. Creo que esa disyuntiva no necesariamente tiene que ser cierta bajo todos los escenarios. Por supuesto, si hay miles de casos que se han identificado en los últimos días, como es el caso de Colombia, ¿no? Y no tenemos manera de poder garantizar que estos casos realmente estén aislados, pues hay un riesgo de salud. Pero si los casos están controlados, manejados, existe un conjunto de políticas que desde sus distintos ángulos están ayudando en la situación. La economía, creo yo, puede funcionar. No exactamente igual como si viviéramos en un mundo sin pandemia, pero hay que observar cómo está funcionando la economía de Singapur, cómo está funcionando la economía de Hong Kong. Yo menciono mucho de Hong Kong y Singapur porque Hong Kong y Singapur tienen una población un tanto similar a la de Bogotá. Hong Kong tiene 7,5 millones de habitantes. Bogotá, entre 7 y 8 millones de habitantes. Singapur tiene 5,8 millones de habitantes. Son ciudades de servicios y están funcionando. Entonces, si se establece un conjunto de políticas, la economía puede funcionar. Miren una cosa, al inicio de la pandemia, cuando teníamos, quizás se registraban unas cuantas decenas de casos, pero ya el sector turismo pues comenzaba a verse muy afectado, se habían cerrado las fronteras, no había vuelos. Este es un caso quizás
pequeño, pero no por eso menos importantes. Algunos hoteles podrían haberse habilitado para que prestaran los servicios de cuarentena, cuando teníamos decenas o unos cientos de personas. Estos hoteles podrían haber prestado sus servicios y ahí habría un sector de la economía que hubiera seguido funcionando y estaría pues, aportando a la mitigación. En resumen, esta disyuntiva no necesariamente se tiene que cumplir bajo todos los escenarios. Creo que existen escenarios donde puede haber una política de salud pública que proteja a la población y al mismo tiempo la economía está funcionando e incluso se retroalimenten. En el caso de Asia, ciertamente son estos países los que están exportando equipos médicos, máscaras, en fin. Muchísimas gracias, Sergio. Para contarle a las personas que están conectadas, ya estamos enviando el enlace de calificación. Para nosotros es muy importante que evalúen nuestras charlas. Claudia Zambrano había levantado la mano. Voy a abrir su micrófono a ver si todavía tiene su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Claudia. Bueno, Sergio, yo tengo una confusión y una mucha curiosidad de entender a aquellos países que hacen muchísimas pruebas, pues claramente pueden hacer este rastreo de casos. Pero me intriga muchísimo el caso de Japón, que cuando yo veo las cifras de Japón, Japón, a diferencia de sus países vecinos, no hizo pruebas y con todo y eso tuvo las mismas comportamientos. Entonces, no sé, cuando uno mira Japón, no sé si fue a pura punta de cultura o qué, pero los reportes de los japoneses tuvieron hartos casos por diarios, pero pruebas por día súper poquitas. Son como pruebas por millón de habitantes, andan como por 3.000 en lo que las cifras que yo tengo y me causa mucha curiosidad. Entonces, Japón, ¿cómo pudo bajar la curva si no hizo pruebas? Esa una, y para que le hagas también al final otra de que también me causa curiosidad es por qué era África esto no se ha disparado, porque los africanos que son países tan pobres y que ellos sí que no podrían hacer pruebas y sin embargo van tan lentos y tan controlados en la pandemia. Esas dos. De los datos de los casos por día, no el caso de las pruebas por días, porque en la base de datos no había información sobre pruebas para Japón. Efectivamente, Japón siguió el patrón de los países asiáticos que mencioné al principio de la pandemia. O sea, rápidamente crecieron los casos y después hicieron algo y bajaron y después se estabilizó y se mantuvieron muy, muy bajos durante los meses de mayo y junio. Su pico estuvo el 12 de abril con 1.400 casos. Si mirásemos a Japón por millón de habitantes, más o menos este es el comportamiento de la curva de Japón. Comenzó a crecer en febrero, comenzó a seguir creciendo gradualmente en febrero. En abril llegó a su pico y después lograron darle la vuelta a la curva. Y en mayo bajaron y se estabilizaron. Miren que ahorita tiene 0,93, el último dato del 30 de junio, 0,93 casos por millón de habitantes y Japón tiene 126 millones. Es decir, digamos que ese 0,93 es 1, entonces por 126 tuvieron más o menos 126 casos. Muy bajitos. ¿Por qué? Japón es un país que por décadas ha tenido un sistema de prevención de riesgo muy fuerte, sobre todo enfocado a los terremotos. La población en Tokio está muy entrenada a cómo responder a los terremotos. Su relación con
digamos, autoridades de manejo de riesgo es muy fuerte, ¿sí? Mi hermana, pues esto es una anécdota personal, vivió un año en Tokio y entonces ella me contaba cómo los japoneses están muy entrenados a obedecer a lo que están diciendo las autoridades de riesgo. En todas sus casas están preparados, tienen sus kits por si acaso llega a haber un terremoto. Y yo creería que es este entrenamiento y esta relación entre una cultura de prevención de riesgo, esta relación entre las autoridades de manejo de riesgo y los ciudadanos, es decir, una cultura de manejo de prevención de riesgo que les ha permitido tener, manejar esta situación de una manera exitosa. Muchas gracias, Sergio. Y respecto a África, sí. Silvia también preguntaba la situación de África, ¿no? Mire, el 30 de junio Japón tuvo 117 casos. La situación de África, donde aparecen pocos casos, en mi opinión, creo que es que en algunos países simplemente no hay suficiente información, quizás no se está haciendo suficientes pruebas. En Latinoamérica tenemos un caso que es nuestro vecino, Venezuela, ¿no? Recuérdense que las pruebas son como la linterna, y si uno tiene una linterna con una luz bien débil, pues quizás por ahí no ve todo lo que está ocurriendo. Yo no puedo afirmar que en Venezuela o en África no tengan linternas fuertísimas, pero lo que sí es cierto es que en ciertos países no tenemos información. A varios países del África, cuando uno observa las bases de datos, no encuentra información. Es decir, estos países no están reportando información o es muy difícil conseguirla. Entonces, tener una visión global para los más de 200 países que hay en el mundo, para todos los países, es difícil, ¿sí? Porque no, de esos 200 países, no todos tienen unos sistemas de linternas bien fuertes, bien prendidas, y creo que por eso existen algunos vacíos en cuanto a tener una visión muy completa de la situación en cada país del mundo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ya vamos cerrando con un par de preguntas finales. Mauricio Vargas, voy a abrir el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias, Sergio. Muy buena presentación y el análisis de los datos es lo importante. Y más aún cuando tú vemos casos como los de África y Japón, que son bien extremos, donde no han seguido unos parámetros de análisis similares a otros países, pero definitivamente la disciplina en Japón y muy posiblemente la poca posibilidad de viajar tanto como se pasa normalmente en la gran población de África, sean una de las causas de que no haya tanto contacto y tanto contagio. Eso como para adicionar a tu respuesta. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con muchos de los análisis que tú haces y que hacemos muchos diariamente al ver los datos, es analizar país por país. Pero la realidad es que antes de febrero, antes del año pasado, hasta el año pasado, era un mundo, o sigue siendo, pero no está visto como un mundo globalizado. Los franceses no viajan tanto a España, ni los ingleses a España o los españoles a Alemania, como antes. ¿Cómo ves tú realmente la apertura de estos países? Si uno ve fotos de situaciones en París en este momento, parece que es un verano normal. La gente no está tomando todas las medidas, pero igual no hay muchos casos. Pero no hay en París esos flujos de turismo de Latinoamérica y de Asia. ¿Cómo ves tú eso, los siguientes pasos para mantener estos niveles en una situación mucho más normal de intercambio y de turismo y de movimiento? Sí.
Sí, yo creo, Mauricio, muchas gracias por tus apreciaciones. Em, yo creo que es muy importante conocer cómo la epidemia se ha movido, ¿no? Por dónde llegaron, cuáles fueron los canales de transmisión de la epidemia. Y para esto, todas estas, digamos, políticas de rastreo de contactos, donde se van a construir bases de datos muy grandes, y se va a poder comenzar a realmente identificar cómo se comporta la pandemia en cada país o en cada ciudad. Acuérdense que hay una frase que dice, toda epidemiología es local. Poder conocer muy bien estos canales va a ser muy importante. En la situación de París, que es una ciudad que ciertamente depende del turismo, yo no conozco en este momento cómo van a reaccionar las autoridades francesas frente al turismo internacional, que quizás es el que le aporta tantos recursos. Pero creo que una vez una epidemia se controla en una zona, en una ciudad, en un pueblo, y se conoce muy bien cuáles son los canales de cómo puede entrar la epidemia, y se manejan muy bien estos canales, pues la ciudad puede funcionar. Mira el caso de Hong Kong. Hong Kong está hace parte pues de China continental, una ciudad al sur, en el mar de la China, y lo que hace Hong Kong es controlar muy bien los puertos de entrada. Taiwán, que es una isla, hace exactamente lo mismo, controla muy bien los puertos de entrada. Taiwán dijo, estos vuelos que vienen de Wuhan y de otras regiones de la China no pueden venir, pero los vuelos de Beijing sí. Sí. Entonces comienzan a haber filtros. A mí me recuerdas una cosa, y es, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos 3 cordilleras. Nosotros, para viajar de una ciudad a otra, si no existiera la aviación, lo que es viajar de Bogotá a Cali o de Bogotá a Medellín, hay que cruzar la cordillera central, son horas y horas de viaje. Es decir, por nuestras mismas condiciones geográficas, somos un país, digamos, fragmentado, y por eso incluso los historiadores, es decir, está el tema de que Colombia, entonces están los paisas, los del Valle del Cauca, las personas del Amazonas, y cada uno ha desarrollado su propia identidad. Eso nos protege. En el caso, sí, comprender muy bien cómo funciona la economía local de cada ciudad es muy importante. ¿Cómo funciona la economía de Bogotá? ¿Hacia dónde se mueve la gente? ¿Por dónde son los corredores? Un caso completamente distinto, por ejemplo, es Nueva York. ¿Cómo funciona la economía de Nueva York? Es una economía de servicios. Miles de personas están todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, yendo a restaurantes. Uno va un miércoles a las 8 de la noche a un restaurante en Nueva York o a la zona de restaurantes, y eso está llenísimo. Entonces, en una ciudad con esas características, donde es una ciudad de servicios tan fuerte, la pandemia le va, digamos, a pegar de manera distinta a una ciudad que se duerme temprano. Y entonces comprender esos matices locales son muy importantes, y se deben entonces cada ciudad diseñar, digamos, políticas propias de su entorno. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hacer cuarentena en Bogotá con un clima frío es más fácil que hacer cuarentena en una ciudad de la costa muy caliente, donde de pronto la gente no tiene aire acondicionado, entonces no se va a quedar en su casa, porque pues no se va a quedar en su casa todo el día. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Comprender esas características locales son importantes, y creo que son el primer paso para comenzar a diseñar políticas que sirvan a cada región. Espero que haya respondido tu respuesta, Mauricio, tu pregunta. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos ya con la última pregunta. Nuevamente pide la palabra
Santiago Melo, voy a abrir su micrófono. Gracias. Una última pregunta, Sergio, y es si hay forma o si hay alguna referencia en cuanto a cómo lo han hecho los países con sistemas de salud públicos versus los países con sistemas de salud privatizados o parcialmente privatizados. Sí, tu pregunta me hace recordar la situación de los Estados Unidos, donde los sistemas de salud están muy fragmentados y cada estado tiene su propio sistema, incluso cada condado tiene su propia oficina de salud, y esto hace muy difícil la coordinación. Yo creo que siempre hay que tener presente que es importante la coordinación, si se puedan comunicar unos sistemas de salud con otros, que se puedan apoyar. Lo que mencioné al principio de las políticas de cooperación internacional, eso dentro de un estado federal como es el de Estados Unidos, pues estaríamos hablando de políticas de cooperación interestatal, el compartir la información para poder construir, digamos, un mapa de cómo está comportando esto allá a un nivel, una escala mayor, pero esto sin nunca olvidar que también se tienen que atender características muy locales. Una política de salud en Colombia no puede ser igual en el páramo de Sumapaz, ¿sí?, que en una región muy caliente en el departamento de Magdalena. Son características completamente diferentes, las personas se mueven distintos, las economías son diferentes. Sin embargo, sí puede haber políticas que engloben. En el caso de los Estados Unidos, en las últimas semanas, los Estados Unidos, permíteme, traigo esta gráfica de los Estados Unidos acá, han incrementado significativamente el número de pruebas, ¿sí? En por ejemplo, para el 26 de junio ya están haciendo más de 586,000 pruebas, más de 600,000 pruebas por día. Incrementaron significativamente sus pruebas. Y esto seguramente les va a ayudar mucho en las próximas semanas en controlar la pandemia. Ahora, las pruebas por sí solas no son digamos, varita mágica, porque si uno hace pruebas, pero la población sale a la calle, no se cuida, pues por más pruebas que sean, es difícil, ¿no? Y pues es lo que hemos visto en los Estados Unidos, que por otros factores ajenos, digamos, a los temas de salud, lo que pues todos hemos visto en las noticias, las protestas sociales y esas cosas, pues todo eso puede haber contribuido a que ahorita los casos también estén bastante altos, como vemos acá. O sea, los Estados Unidos registró un pico el 26 de abril con 48,529 casos, y otra vez tiene estos picos. Seguramente todo lo que ocurrió en las semanas pasadas influyó, pero miren que los Estados Unidos también se demoró en ir aumentando, fue una progresión lenta en aumentar su nivel de pruebas por día. En este caso está algo parecido a la curva de Colombia. Yo prendo la curva de Colombia en nivel de pruebas. Voy a ponerlo en una escala logarítmica para que sea más fácil de ver en la gráfica. Mire, la curva de las pruebas de Colombia es bastante similar al número de pruebas, al curso del número de pruebas en los Estados Unidos.
Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Sergio. Tenemos otras preguntas antes de cerrar. Paola Peña quiere saber si tienes información sobre las políticas que se han usado en Vietnam. Ella ha leído que se han manejado muy bien a pesar de ser un país en desarrollo. Sí, Paula, de Vietnam no tengo información. De Vietnam me gustaría poder responder esta pregunta, pero prometo que haré una investigación y compartiré con ustedes las apreciaciones que pueda yo observar sobre Vietnam. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, ahora la última, que es de Miguel Gutiérrez. Él pregunta, Sergio, además de la toma de temperatura como método de rastreo, ¿cuál es tu opinión con otros métodos, como por ejemplo las pruebas de olfato como síntoma de COVID-19? El tema indicaron que las personas que salían positivas o que comenzaban a tener el virus perdían el olfato. Puede ser ciertamente un síntoma. Yo no sé si uno pueda decir estadísticamente que todas las personas que pierden el olfato tienen el COVID-19. A mí lo que me parece con el tema del olfato es que es mucho más difícil de hacer una prueba a nivel implementar una política de pruebas de olfato. Uno puede diseñar una política para garantizar que todos los edificios de una ciudad, a partir de un número importante, un número de tráfico, tengan pruebas de temperatura y tengan los equipos para que la gente, pues, cuando pasen y entren a los edificios, se les haga sus pruebas de temperatura. Eso es algo que veo, digamos, factible. Se requiere, por supuesto, lograr tener el suministro de todos esos equipos y lograr después tener todo un programa de coordinación para que les lleguen a los edificios y también todo un programa de capacitación para que la gente sepa usar estos equipos y también todo un programa de seguimiento y de registro de la información. Ese es precisamente todo un sector de la economía de salud que se abre, que puede dar que puede dar empleo. El tema de la temperatura, veo que se puede implementar. Lo de los olfatos, lo del olfato, creo que es más difícil hacer unas pruebas que todas las instituciones tengan esa herramienta. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Y con esa pregunta terminamos. Hay muy buenos comentarios en el chat. Les recordamos que pueden calificar esta sesión en el enlace que estamos enviando y mañana les haremos llegar el link a la grabación de esta charla junto con la presentación y el enlace de los videos que estaban en la presentación de Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias pues al equipo del programa de egresados de la Universidad de los Andes, de nuevo a Diana, Nicolás, Ana María, Janet, y gracias a todos ustedes.